Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy les voy a pedir excusas. Ando enfermo con la monga o la gripa y estoy ronco. Así que si la calidad del audio o la claridad de mi voz no es como en episodios anteriores, les pido disculpas. Estamos haciendo lo mejor que podemos bajo las circunstancias. Muchas gracias por estar con nosotros en Palabra y Presencia en este día. En el episodio anterior habíamos hablado de la introducción y en el principio habíamos considerado hacer una serie de episodios hablando del sacerdocio. Sin embargo, tras reconsiderarlo, hemos decidido hacer un solo episodio tomando el extracto de qué es el sacerdocio y cuáles son nuestras responsabilidades al implementar el sacerdocio en el hogar. Ahora, sin más preámbulos, entremos al tema en el día de hoy, estableciendo el sacerdocio en el hogar. La porción bíblica la encontramos en Hebreos capítulo 5, versos del 1 al 3. Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se vio obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Te damos gracias por la oportunidad de exponer la enseñanza en el día de hoy. Adoramos tu nombre y antes de que la palabra comience a fluir, te damos la gloria. Tomamos nuestro orgullo y toda arrogancia y la ponemos a tus pies, Señor, reconociendo que nada somos, que nada podemos, Señor. Gracias te damos, Dios, por la palabra que has de poner en mis labios en este día. Espíritu Santo, ayúdame a hablar con la mayor claridad posible. Espíritu Santo, guía mis palabras en el día de hoy. Prepara a los hermanos y hermanas, amigos y amigas que han de escuchar esta enseñanza. Prepara sus mentes, sus corazones, Dios, que la semilla sea sembrada, que las aves del cielo no la coman, que los espinos no la ahoguen, que los afanes no la maten, sino que caiga en buena tierra y produzca fruto al 30, al 60 y al 100. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Esta enseñanza fue inspirada obviamente por el Espíritu Santo y el Espíritu hizo uso de un post que vi en Facebook. No recuerdo el nombre de la persona que lo puso, pero el post, la publicación decía: si le entregamos la educación de nuestros hijos al César, no nos sorprendamos cuando regrese a casa siendo un pagano. Y esta publicación me puso a pensar y el Espíritu tomó ocasión de la influencia de esa publicación para traer esta enseñanza a mi vida y hoy yo las quiero compartir contigo. En los tiempos donde estamos viviendo le hemos traspasado muchas de las responsabilidades que nos corresponden a nosotros en el hogar a instituciones como la iglesia, la escuela, el cuidado para los niños. Sin embargo, ninguna de estas instituciones son responsables por la verdadera educación de nuestros hijos. Esta estructura debe de iniciar y mantenerse en el hogar. Es nuestra responsabilidad establecer el sacerdocio en el hogar
para que la familia se edifique o sea edificada sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Es importante, iglesia, que estás escuchando esta enseñanza, que te levantes agresivamente, porque la agenda del gobierno es antibíblica. Se han propuesto a enseñarle a nuestros hijos en las escuelas cosas que contradicen los principios bíblicos, y si nosotros no nos levantamos a plantar la semilla en nuestros hijos, el diablo va a hacer esto a través de las escuelas, los colegios y las universidades. Entonces, ¿cuál es la importancia de establecer el sacerdocio en el hogar? La mayor importancia de hacer esto es abrir las puertas del hogar a la comunión íntima con nuestro Dios. Es que Dios participe de las cosas que se hacen en el hogar. Es que Dios tome control de lo que está aconteciendo. Que Dios tome y forme parte de la crianza de nuestros hijos, de nuestras relaciones, de cómo nos comportamos en la casa. Es imperativo, iglesia, que saquemos a Dios del templo, de las 4 paredes donde lo hemos puesto, y lo carguemos con nosotros al hogar, y que nuestros hijos crezcan viéndonos a nosotros adorarle, hablarle, leer la Biblia y hacer todas las cosas que se supone que hagamos, para que de esta manera crezcan siendo creyentes sólidos, estables y convencidos, y no creyentes endebles con relaciones domingueras con el Señor. ¿A quién le corresponde esto? La Biblia enseña que el hombre es la cabeza del hogar. Esto no es un pensamiento machista, la Biblia no es machista. Al hombre se nos instruye a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y Cristo entregó su vida por la iglesia, pero eso es otro tema. Sin embargo, mujer que me escuchas, si tu hombre no está presente, si eres madre soltera o el hombre de la casa es incrédulo o sencillamente está ausente de alguna manera y razón, porque para estar ausente no es necesariamente la ausencia física. Hay hombres que están en el hogar físicamente, pero están ausentes en cuanto a ejercer su función. Y si eres uno de estos hombres, te recomiendo que si eres creyente, comiences a formar parte de las cosas del hogar, porque es tu responsabilidad. Pero, esposa que me escuchas, mujer que me escuchas, si tu compañero está ausente, sea en función o sea físicamente, entonces levántate tú y haz la función de sacerdotisa, porque Dios te va a respaldar. Ahora, ¿cuál es la función del sacerdote y la sacerdotisa si no hay un sacerdote en la casa? Acabamos de leer en el primer versículo de Hebreos 5 que el sacerdote tiene la responsabilidad de interceder ante Dios por el pueblo. Esto nos deja claro y establecido que a nosotros nos corresponde y tenemos la responsabilidad ante Dios de interceder constantemente y sin cesantía por nuestra familia ante la presencia del Señor, de que es nuestra responsabilidad cubrir a nuestras familias en oración. Hace alrededor de 1 o 2 meses recientemente en el hogar hemos iniciado, antes de yo acostarme, una cadena de oración, y ha sido una bendición. Dios ha bendecido nuestras vidas. Experimentamos oposición del enemigo. Siempre que vamos a hacer la cadena, algo sucede, pero Dios ha bendecido el hogar increíblemente con esta cadena de oración, y te recomiendo que inicies una en tu hogar, que reúnas a la familia en algún momento dado del día, sea antes de salir a trabajar o antes de cenar, no sé, en algún momento del día, y aproveches ese tiempo para hacer una cadena de oración y cubrir a toda la familia con oración, porque es nuestra responsabilidad interceder ante Dios
por la familia que nos has dado. En Lucas capítulo 1, versículos 8 al 11, se nos enseña que el sacerdote es el responsable de presentar incienso ante la presencia de Dios. Y esta es la historia donde Zacarías, el papá de Juan el Bautista, entra al templo a presentar incienso y tiene el encuentro con el ángel que le profetiza la llegada de Juan el Bautista. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, el incienso significa la oración. En el primer punto intercedemos, hacemos intercesión, ahora oramos, presentamos a nuestra familia en oración. Y esto es increíblemente importante porque es en este momento de oración donde nos posicionamos en el lugar correcto para recibir una palabra que impacte nuestra vida como le aconteció a Zacarías. Zacarías no recibió una palabra de parte del Señor hasta que no entró al templo, al lugar sagrado, a presentar incienso que simboliza la oración de los santos. Fue entonces y solo entonces donde el ángel se le aparece y le trajo una palabra que impactaría su vida, completando su familia, añadiéndole lo que le faltaba, porque Zacarías ni su esposa tenían hijos. Y a través de presentar el incienso, a través de la oración, Zacarías recibió esa palabra profética que añadió a la familia lo que le faltaba. Y es en la oración donde nos posicionamos en el lugar correcto para recibir de parte de Dios esa palabra profética sobre nuestra familia que va a añadir lo que sea que hace falta. Esto es poderoso. Es nuestra responsabilidad presentar oración ante la presencia de Dios por nuestra familia, porque es entonces y solo entonces que nos posicionamos en el lugar correcto para recibir esa palabra que va a provocar un milagro de Dios en nuestra vida. En Hebreos capítulo 9, versículo 7, el sumo sacerdote entraba al Santísimo, donde habitaba la presencia de Dios una vez al año a favor del pueblo. Si se da cuenta, el rol de sacerdote tiene que ver mucho con la oración, la manera de establecer el sacerdocio en nuestro hogar. Es a través de la intercesión, es a través de la oración, es a través de entrar al lugar santísimo donde se encuentra Dios, es encontrarnos en ese lugar con Dios para poder interceder, orar y presentar nuestras familias ante la presencia de Dios para que de esta manera Dios pueda establecer su reino en nuestra familia. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes trabajaban sin descanso a favor del pueblo. Cuando usted lee el plano del tabernáculo de Moisés, se va a dar cuenta que en el lugar santo donde trabajaban los sacerdotes con los sacrificios y todo esto, no habían sillas, no había un lugar de descanso. Y aunque podemos hablar muchísimo de esto, en el día de hoy me quiero enfocar en que los sacerdotes trabajaban sin descansar a favor del pueblo. Ellos continuaban presentando los sacrificios, continuaban cambiando los panes, continuaban prendiendo el incienso. Y todo esto tiene un simbolismo que en el día de hoy no vamos a entrar. Pero no te canses de interceder por tu familia. No importa lo que tus ojos vean, Dios está al control. Continúa clamando, continúa orando, continúa entrando al lugar santísimo. No importa cuánto el diablo se resista, no importa cuánto las tinieblas quieran prevalecer, no importa cuánta oposición presenten las fuerzas del enemigo, al final
de todo lo dicho y hecho. La luz disipará las tinieblas, el enemigo será derrotado por el Señor y la palabra de nuestro Dios prevalecerá, porque la palabra no retorna atrás vacía, sino que hace aquello para lo que Jehová Dios la envió que hiciera. Así que no te canses, no te rindas, no desistas, continúa perseverando, continúa sin cesantía, no te rinda, tú ora, tú ayuna, tú presenta a tu familia ante la presencia de Dios, agárrate de las promesas del Señor, continúa pidiendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como así en el cielo, continúa reclamando para tu familia que lo que acontece en el reino de los cielos comience a acontecer en tu casa, no creas las mentiras del enemigo, tu oración, tu intercesión, tu entrada ante la presencia de Dios, estas cosas que vas a hacer en tu casa para establecer el sacerdocio no son en vano. La oposición del enemigo, las situaciones adversas, las dificultades para hacerla son la señal profética de que estás yendo en la dirección correcta. Así que no te canses, no te canses, no te canses. Continúa trabajando sin cesantía. Aunque esto lo dijimos al inicio del episodio, lo voy a repetir. Implementar el sacerdocio en el hogar es responsabilidad de la cabeza de tomar esa decisión. Josué 24:15 nos enseña una expresión de este poderoso líder del Señor y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ser la cabeza del hogar es una responsabilidad increíble porque a donde la cabeza vaya se va a dirigir el cuerpo. Así que la cabeza tiene la responsabilidad de tomar la decisión de que van a servir a Jehová. Y una vez la cabeza determina que va a servir a Jehová firmemente, el cuerpo no tiene otra opción que seguir a donde la cabeza dirija. Esto no significa no te tienes que imponer ante tus hijos, no tienes que forzar la fe, no tienes que hacer nada de eso. Mientras tú tomes la decisión de que tú y tu casa van a servir a Jehová, tus hijos, tu esposo, tu esposa, eventualmente tienen que caer a los pies de Cristo porque esa ha sido tu decisión, porque tú has decidido honrar al Señor y por lo tanto agárrate de la promesa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto de principio es poderoso porque esto significa: de las puertas de mi casa hacia afuera, el gobierno puede decir lo que quiera, pero de las puertas de mi casa hacia adentro, se hace lo que Jehová diga. Estas palabras las aprendí del pastor Juan Carlos Harrigan y impactaron tanto mi vida que las he hecho mías y hoy las comparto contigo. Que el gobierno haga lo que ellos quieran con el país, pero tú comprométete con el Señor de que tú y tu casa servirán al Señor. Establecer el principio, el sacerdocio en el hogar, es el producto de varios principios bíblicos trabajando conjuntamente. En Colosenses 2:19 aprendemos que la cabeza nutre el cuerpo. Y esto significa que si tú te llenas de Dios como la cabeza del hogar, tú te llenas de Dios, la presencia de Dios que hay en ti va a comenzar a fluir a través de ti y va a comenzar a nutrir a los otros miembros en el hogar. Y esto es importante, porque si tú alineas tus pensamientos con los de Dios, eventualmente los pensamientos de tu familia quedarán alineados con los de Dios. Y vuelvo y repito, aunque esto es responsabilidad del hombre en el hogar, mujer que me escuchas, si el hombre no lo está haciendo, si el hombre se niega, tú levántate, Dios te va a respaldar. Tenemos historias bíblicas donde Dios usó mujeres para traer salvación, para traer liberación y para traer victoria. Así que no te limites, no te quedes sentada. Si la cabeza del hogar por una u otra razón no quiere o no puede, ¿qué importa? Tú levántate y levántate en pie de guerra porque Dios te va a dar la victoria. Es el principio de la reflexión. En el libro de Proverbios, Salomón nos enseña que así como el rostro
en el agua pertenece al rostro, el corazón del hombre refleja al hombre. ¿Y qué tiene que ver esto con establecer el sacerdocio? Porque el principio de la reflexión establece que el esposo es la mente, o sea, la cabeza, y la esposa es el corazón. Y así como el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer y la mujer es la cabeza del hogar. Así que toda una de estas cosas se van reflejando una a otras, formando una cadena que establece el principio, que se llama el principio de la reflexión. Y es la responsabilidad de la cabeza asegurarse que las próximas generaciones se salven. Cuando vamos a la Biblia de la historia de Noé, mientras Noé estuvo haciendo el arca, nadie le prestó atención. Y si usted se pone a pensar, lo que estaba haciendo Noé era inusual. La Biblia nos enseña que en aquel tiempo no había llovido. Sin embargo, Noé estaba construyendo un barco enorme, gigantesco. Así que en algún momento alguien le tiene que haber preguntado y Noé les tiene que haber dicho. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nadie se convirtió. Pero Noé, como la cabeza de su hogar, se aseguró de que su esposa, sus hijos y hasta sus yernos y yernas, ellos se salvaran. Y es nuestra responsabilidad como cabezas del hogar asegurarnos que nuestros hijos, esposos, esposas, y si es posible yernos y yernas, hasta suegros y suegras, se conviertan al Señor. Es la responsabilidad de nosotros asegurarnos de que la próxima generación adore a Jehová Dios. En esta corta enseñanza he intentado demostrarte los beneficios y las responsabilidades del sacerdocio en el hogar, y te exhortamos de forma imperativa que te levantes en pie de guerra, hombre y mujer de Dios, a establecer el sacerdocio en el hogar, porque las próximas generaciones de adoradores se encuentran en nuestros hogares. Hermanos en la fe, no me interesa la denominación que proclames. El gobierno se ha propuesto de que las próximas generaciones estén contaminadas. Proponte en tu corazón, hombre y mujer de Dios, de que los de tu casa van a adorar al Señor. Proponte en tu corazón que haya una próxima generación de ministros para el Señor. Los futuros pastores se encuentran en nuestros hogares. Los futuros adoradores, salmistas, profetas, evangelistas, los futuros hombres y mujeres de Dios que Dios va a utilizar, se encuentran hoy en nuestros hogares. Levanta el sacerdocio, levántate en pie de guerra, no te quedes dormido, levántate porque el gigante está contigo, el poderoso de Israel quiere darte la victoria. No te quedes sentado, levanta el sacerdocio en el hogar. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a finalizar la enseñanza en el día de hoy. Espero que haya sido de bendición. Te esperamos en el próximo episodio. Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego.